Ya estaba buscando en todo. Dice que uno que está pendiente de la Hola, Edo, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Creo que estábamos esperando un ratico que se fueran uniendo todos los asistentes y ya iniciamos. Aro, ¿nos confirmas entonces si esperamos como otro momentico o si vamos arrancando? Buenos días para todos. Mari, yo creo que ya podemos empezar para respetar el tiempo de los que se conectaron puntualmente. Si quieres, hacemos lo mismo que hicimos ayer y si nos permiten, grabamos la reunión. Y yo incluso ahorita acepté que tenía como una IA para tomar noticas, no sé si alguno ya pues como que estaba grabando de alguna forma. Entonces, vamos a poner a grabar la reunión. Listo, Mari, ya pueden encender las cámaras nuevamente. Buenos días para todos y muchas gracias por el espacio. Entonces, no sé, comienzo presentándome o comenzamos de una vez, cuéntenme cómo prefieren. Sí, Mari, en este momento estamos haciendo entonces la articulación para todo lo de la formulación de los APNE. Estamos apoyando en este momento a nuestra compañera María Fernanda, que fue quien convocó a la reunión, porque ella se encuentra incapacitada. Entonces, igual con las dudas que tengamos, podemos hacer las preguntas o nos pueden escribir por el chat, que ahí estaremos súper pendientes. Mari, ya el auditorio es todo tuyo. Listo, entonces, buenos días a todos.
Como Caro les comentaba, esta reunión nos la solicita MAFE. La idea es que resolvamos las dudas que existen frente a la prescripción de APME. Mi nombre es Mariana Escudero, yo soy nutricionista y estamos pues como desde la parte central haciendo la validación de las nutriciones que se mandan de forma ambulatoria a través de MIPRES. Esta salvedad es importante porque desconozco si alguno trabaja pues en alguna institución con pacientes hospitalizados. Cuando los pacientes están hospitalizados, las nutriciones no se prescriben a través de MIPRES, pues sí, y no son recurso que es no PBS, sino que es lo que conocemos como PBS. Entonces acá vamos a hablar puntualmente de esas nutriciones que enviamos para pacientes ambulatorios a través del MIPRES. El contexto como de toda esta reunión es que me imagino que todos se han dado cuenta que en la medida como más o menos en los últimos 2 o 3 años se ha venido haciendo auditoría y revisión más meticulosa de las nutriciones. Y pues esta auditoría ha venido como incrementando en exigencia a través del tiempo. ¿A qué responde como este cambio? Pues primero, a que debemos, pues estamos llamados a garantizar la seguridad y la pertinencia en los suministros. Segundo, el tema de control de costos que debemos tener como asegurador. Y tercero, pues también buscando como la pertinencia en las tecnologías que se le entregan a los pacientes. Inicialmente, cuando comenzó pues como todo lo de la auditoría, se encontraron muchas irregularidades. Estas irregularidades eran sobre todo que se mandaban APME que no eran pertinentes según el paciente. Entonces, por ejemplo, podíamos tener un adulto con una fórmula que era destinada para niños. Podíamos tener una persona con diabetes, con una nutrición que tenía adición de azúcares. El primer paso, por nombrarlo así, de esa auditoría consistió en que si hubiera pertinencia, en que hubiera concordancia entre el paciente que tenemos enfrente y la fórmula que estamos enviando. Eso mejoró muchísimo, o sea, la auditoría ahí fue supremamente útil y los prescriptores mejoraron demasiado pues en ese aspecto. Y con el paso del tiempo lo que empezamos a ver es que ya era mucho más consistente lo que les digo, como el producto adecuado para el paciente con la indicación del producto, pero estábamos como muy regularcitos en el tema de las dosis. Había dosis supremamente altas, o sea, tenemos pacientes que reciben 4 y 5 nutriciones, no estoy exagerando, y todas cubren el 100% del requerimiento. Entonces uno ahí decía como, ¿qué está pasando con este paciente? O sea, ¿qué estamos omitiendo? De pronto tiene otra enfermedad que no estamos viendo, o qué ganancia secundaria estamos teniendo, o será que va a diferentes profesionales y cada uno prescribe algo diferente. Y ahí hicimos una como adición del lineamiento con el que hacemos la evaluación de las nutriciones. A partir de ese momento empezamos a decir, listo, no solo debemos validar la pertinencia, sino también la dosis. La dosis la estamos evaluando solicitando algunos datos. ¿Cuáles son estos datos? El requerimiento del paciente, el consumo que tiene con alimentos y lo que se plantea cubrir con el APME. Desde EPS generamos un documento que les voy a compartir pantalla. Me confirman por favor cuando puedan verla. Y en este documento hicimos una guía de prescripción. Porfis, me dicen si ya la ven. Sí, ya te estamos viendo. Mari, qué pena, yo te interrumpo por acá. Ay, Todos, hola Pipe. muchísimas gracias. Qué pena que ingresé un poquito tarde y me tengo que retirar antes. Mi nombre es Felipe Restrepo, yo soy el coordinador nacional para EPS Sura de todas las moléculas MIPRES y todas las que se van para parte de auditoría especial. A todos muchísimas gracias por la parte de recibir este espacio, por la parte de hacer la parte de los alertamientos. Esto es una construcción de forma conjunta, pero adicional de lo que Mariana nos estaba contando por acá. Soy un embajador que no trae muy buenas noticias y que todos nos tenemos que empezar a concientizar bastante de estos recursos y de toda la parte del sistema de seguridad social en salud. Listo, entonces les voy a dar un pequeño contexto. Recuerden que los ABNES para la parte ambulatoria no están financiados con los recursos de la UPC y están financiados con otro fondo diferente que se llama presupuestos máximos. ¿Listo?
La UPC, que es el 95% del financiamiento desde la parte de EPS Sura, ese recurso se nos es un poquito más fácil gestionarlo porque tiene unas variables gigantescas. Al niño menor de 1 año llega un dinero diferente porque consume unos recursos diferentes. A las personas mayores de 60 años llega con otros recursos, con otro valor diferente porque tienen otros características mayores, entonces tienen mayor enfermedad, mayores medicamentos. A las mujeres gestantes llega un valor diferente porque tienen el riesgo el riesgo no, tienen la posibilidad de gestar y tienen unas incapacidades más largas, toda la parte de periodo de maternidad. Entonces, está más ajustado el dinero por cada uno de los usuarios cuando tenemos el dinero de la UPC. Presupuestos máximos no tiene esa condición. Presupuestos máximos ni siquiera depende por la cantidad de afiliados que tengamos. Se hace una resolución desde la parte del Ministerio de Hacienda y asigna unos recursos para cubrir todo lo que no esté cubierto por UPC, o sea, todo lo que se termina excluyendo. Y como las nutriciones están excluidas, se tiene que hacer esa prescripción por allá por el aplicativo MIPRES para la parte ambulatoria. Ese recurso que fue asignado por el Ministerio de Hacienda, todas estas variables adicionales que les estoy contando. Es que tenemos más usuarios. O se nos salieron usuarios. Es que nuestros usuarios están más enfermos, entonces consumen más recursos acá. No se tienen en cuenta para el momento de realizar ese cálculo correspondiente o por lo menos hacer los ajustes mes a mes de qué es lo que se viene consumiendo la parte de la población. ¿Listo? Entonces, esa plata que nos ingresa son 41.800 millones de pesos mensuales. Solamente tenemos un aumento de 2025 a 2026 de 800 millones de pesos mensuales. Listo, para toda la población, para los 5 millones, casi los 6.000 millones de afiliados que tenemos actualmente en EPS Sura, es exactamente el mismo valor mes a mes. ¿Y qué pasa? Nos ingresan 42.800, pero lo que dispensamos, entregamos, autorizamos, entregamos, el usuario recibió, prescribió, no estamos siendo capaces de pagar al 100% de esas prestaciones. ¿Por qué? Porque nos estamos consumiendo alrededor de 61.000, 62.000 millones de pesos mensuales en estas poblaciones. Ya tenemos una insuficiencia en los 6 primeros meses de casi 170.000 millones de pesos en presupuestos máximos. ¿Qué significa? Que son 170.000 millones que ha recaído en los prestadores de servicios de salud. ¿Listo? O sea, en las IPS, en los dispensadores farmacéuticos, porque nosotros acá en estas prestaciones no somos aseguradores, sino que lo que hacemos es entregar y dispensar y programar esas facturas para que el ADRE las termine haciendo la parte de esos giros. Y se queda esa deuda ahí. Ya casi es 1 billón de pesos que tenemos en deudas con toda la parte de los prestadores para moléculas que no están cubiertas con la parte de presupuestos máximos. Entonces acá tenemos que ser muy claros y muy transparentes de que con estas moléculas, con esta modalidad de pago que tenemos actualmente, que es giro directo de todos los presupuestos máximos para toda la parte de las EPS, y que no tenemos una forma de gestionarlo de forma diferente, tenemos que ser supremamente claros y contundentes en qué le vamos a entregar al usuario, que si sea el pertinente, el correcto y el racional, la dosis racional que le estemos entregando. Porque no tenemos el 100% no podemos pagar el 100% de todas las prestaciones que nos están ingresando por acá y los prestadores están asumiendo esa deuda acá adicional. Eso tiene unas demandas, tiene unos procesos adicionales para poder entregar y solventar esos recursos acá adicionales, pero acá tiene que ser una llamada de evangelización de reconocer que los dineros de presupuestos máximos y lo que entregamos por presupuestos máximos se nos están quedando cortos con la parte de las prestaciones. Y sumado a eso, a nosotros también nos auditan, a nosotros también llegan y nos dicen por qué se dispensó, se entregó esta prestación, qué pasó el proceso
de auditoría, pero nosotros estamos viendo que no cumple a cabalidad la ficha técnica y no se puede postular esa factura para ese pago. Entonces ahí también es otro dinero que se queda ahí de que no se puede pagar porque el ADRE nos dijo, esa no era su prescripción adecuada. Entonces acá, con este panorama que tenemos, se hace fundamental de que seamos supremamente estrictos con la parte de las auditorías y con las nutriciones que les estamos prescribiendo a nuestros usuarios. Es el cuarto rubro mayor en presupuestos máximos en el que se entregan a la parte de los usuarios, pero tiene que ser fundamental y con claridad toda la información de que le vamos a entregar y dispensar. Por eso son estas guías, por esto son estos, no son guías, son como estos acuerdos mínimos que nosotros necesitamos, porque primero nos van a garantizar de que sí sea el usuario correcto que requiere iniciar la parte de esta suplementación o de este medicamento, dependiendo pues de la patología que tenga. Y adicional, evitamos de que tengamos también losas de devoluciones y que no podamos seguir y que sigamos creciendo en ese déficit que tenemos de presupuestos máximos y ese déficit que está haciendo que seamos totalmente insuficientes en este rubro grande que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, Mariana, muchísimas gracias también por acompañarnos y por estar acá presente. Estos son los lineamientos que son para ustedes, que son para que conozcan con exactitud qué es lo que necesitamos. Prescribir nutriciones sabemos que no es fácil, que tienen muchas variables, que requieren muchas vistas adicionales y que esas 500 palabras hay veces 500 letras se vuelven corticas en la parte de la justificación, pero hace parte de nuestra labor como personal salud saber indicar y conocer a la perfección el usuario que le vamos a entregar y las fichas técnicas que le vamos a dispensar a nuestros usuarios que sí cumplan a cabalidad toda esa información que requieren. Listo. Entonces, muchas gracias y los dejo por acá para que continúen entonces con Mariana. Listo, Pipe, gracias. Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, Listo. Bueno, entonces, como les contaba ahorita, desde EPS generamos un documento. Van a ver pues que es muy sencillo. No sé si todos lo tienen, todos pueden tener acceso a él. Se lo puedo hacer llegar a Caro en caso de que alguno pues quiera tenerlo. En este documento lo que hicimos fue una guía para la prescripción adecuada de alimentos para propósitos médicos especiales. Y comenzamos con todos los pasos. Sabemos que cuando vamos a prescribir un MIPRES, que es para nutrición, comenzamos digitando documento del paciente. Entonces, ponemos tipo de documento y número de documento. Automáticamente nos va a salir nombres y apellidos. Posteriormente vamos a marcar el ámbito de atención. Acá les pedimos, por favor, que solo pongamos priorizado lo que es priorizado. Si bien la norma no nos indica cuáles son los escenarios priorizados, en general entendemos priorizado como un paciente que va a tener una alta hospitalaria, un paciente que de esa nutrición depende, que se puede hacer, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, un paciente que su única vía de alimentación es por sonda. Este es súper importante para que podamos asegurar que los volúmenes de priorizados están controlados y que por ende sí podemos dar como esa atención que es más prioritaria, valga la redundancia, a los pacientes que realmente lo necesitan. Igual para que tengan la tranquilidad, sea no priorizado o sea priorizado, desde EPS en 24, como mucho y muy raro, 48 horas, tenemos analizados los casos. Entonces estamos dependiendo más de los tiempos que vayan teniendo las juntas de profesionales, que en ambulatorio priorizado son 72 horas y en priorizado son 5 días. Posteriormente nos va a salir este cuadrito de enfermedades huérfanas. Aquí básicamente es si el paciente tiene enfermedad huérfana, por favor marcan que sí, de lo contrario ponen que no. Y lo mismo para COVID. Vamos a continuar y al final de la página vamos a tener los diagnósticos que generan la solicitud. Acá tenemos pues 3 espaciecitos. Entendemos que hay pacientes muy complicados, hay pacientes que tienen un montón de diagnósticos que no nos van a caber en esos 3 espacios. Sin embargo, lo que les pedimos es que
prioricemos aquí, en estos tres espacios, los diagnósticos que tienen que ver con su estado nutricional. Entonces, por ejemplo, es que es un paciente diabético que se descompensó y perdió mucho peso. Entonces, diagnóstico principal, diabetes. Diagnóstico relacionado 1, desnutrición proteico-calórica moderada, severa. Y el 3, y el 2, perdón, pérdida normal de peso. Y supongamos que ese paciente además tiene hipertensión, además tiene artritis, además tiene asma. Sin embargo, como les digo, prioricemos los que tienen que ver con su estado nutricional. En el caso en el que tengamos más de 3 diagnósticos que tienen relación con su estado nutricional, ponemos acá 3 y luego en la justificación podemos ampliar un poquito más, pues como sobre esa condición clínica del paciente. Cuando damos continuar, nos va a aparecer esta página. Acá indagan sobre 4 escenarios clínicos que son enfermedad huérfana, VIH, cáncer en cuidado paliativo y enfermedad renal crónica estadio 5. Veo que hay una mano levantada. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenos ¿Cómo días. estás? Soy la jefe Angélica de la IPS Vitality Home Care. Una duda, entonces el diagnóstico principal, ¿cuál sería? ¿A qué te refieres? O sea, no sé si entiendo la pregunta, pero si estás preguntando si importa el orden de los diagnósticos, no importa, No importa. no importa. O sea, Bueno, nosotros no inactivamos una prescripción por el orden en el que se hayan diligenciado los diagnósticos. perfecto. Me queda claro porque tenía otra información, entonces por eso lo quería aclarar. Sí, en varias ocasiones ha habido pues como muchas dudas al respecto, pero en realidad no se hacen inactivaciones en ese sentido. Eh, sí sé que hay prestadores que dicen que pues como en orden cronológico, entonces que primero apareció la diabetes, entonces primero la diabetes, luego la pérdida de peso, luego la desnutrición. Nosotros en realidad, siempre y cuando estén incluidos los diagnósticos de forma adecuada y tengan pertinencia con la indicación del producto, no, pues no importa realmente. Muchísimas gracias. Y con eso ya aclaro dudas porque en algún momento sí desde Sura me han hecho negación de MIPRES por no tener el diagnóstico principal como nutrición. Pero me queda Ok. súper claro. Gracias. Listo, no. Y si tienes de pronto algún caso reciente, pues de esa inactivación me lo puedes compartir, porque yo también hago retroalimentación al equipo, porque en realidad no debería haber una inactivación por ese, pues como por ese causal. ¿Listo? Dale, gracias. Bueno, entonces, continuando, les decía que nos aparece pues como este cuadrito que nos muestra 4 escenarios clínicos: enfermedad huérfana, VIH, cáncer en cuidado paliativo, enfermedad renal crónica estadio 5. Si nuestro paciente cumple con alguna de estas condiciones, por favor, marquemos que sí. De lo contrario, vamos a continuar. ¿Qué implicaciones tiene que marquemos alguna de estas 4 condiciones? Que no va a pasar por junta de profesionales. Eso es algo pues establecido desde pues, lineamientos gubernamentales para darle prioridad a estos pacientes pues que tienen necesidades como tan específicas. Hay algo que es importante que sepan, y es que si detectamos que se hace alguna de estas marcaciones para que no pase por junta, pero estas marcaciones pues no son ciertas o no tienen el respaldo, se va a inactivar porque era una prescripción que requería pasar por junta, pero no pasó por junta, para que también pues seamos como muy transparentes y responsables con lo que declaramos acá. Bueno, cuando continuamos, ya nos aparece pues como esta nueva ventanita, que es en realidad la que más errores nos genera a la hora de revisar las prescripciones. ¿Qué es lo que sucede acá? Debemos poner el tipo de producto para soporte nutricional, que esta vendría siendo la categoría, el producto para el soporte nutricional, que como ustedes saben nos aparece de manera específica el nombre del producto, la forma, es decir, botella, sobre, lata, y la vía o forma de administración. Con la resolución 740 de 2024, que les recomiendo la lectura, es muy importante, nos habla en el artículo 28 de que como prestadores tenemos que garantizar la efectividad y la seguridad en ese suministro. Y algunas de las validaciones de seguridad es que haya consistencia. Entonces, si ponemos que un producto en su forma es en lata, en polvo,
Y luego, por ejemplo, en las dosis, en las unidades de medida, ponemos que es en mililitros, eso es una inconsistencia. Un producto en polvo, la unidad de medida debe ser gramos, un producto líquido, la unidad de medida debe ser mililitros. Lo mismo con la vía o la forma de administración. Si ponemos acá vía de administración oral, pero luego aquí en la justificación ponemos paciente con gastrostomía como única vía de alimentación. Esto sería otra inconsistencia que genera una inactivación. En realidad, muchas veces yo pienso que son errores que se cometen como de pronto por falta de atención o porque estamos de afán haciendo muchas cosas, pero esos detallitos son importantes para que no tengamos que tener retrocesos y reprocesos, pues, ¿cómo se dice? Repitiendo prescripciones, pues que desde el principio pudieron quedar bien. Entonces, la justificación es el apartado más importante que tenemos en el MIPRES. ¿Qué estamos pidiendo en esta justificación? Que en antropometría como mínimo pongamos peso y estatura del paciente, como mínimo en antropometría. Es decir, si queremos incluir que, no sé, que el perímetro, que el IMC en niños, peso, talla, edad, perímetro cefálico, maravilloso. En realidad, entre más información tengamos, mejor, pero como mínimo incluyamos peso y estatura. En caso de que hayamos usado como alguna herramienta de tamizaje nutricional, también declararla, por favor. Entonces, desnutrición según GLIM, sarcopenia según SARC-F, posible pérdida de masa muscular según el test de no sé qué, por favor pongamos eso. Y también en caso de que el paciente haya tenido una pérdida de peso, especifiquemos cuántos kilogramos perdió, a qué porcentaje equivale eso y en cuánto tiempo sucedió. Esto nos sirve para ver la severidad de esa pérdida de peso. En el tema que les mencionaba ahorita, que estábamos fallando en las dosis, esto fue lo que comenzamos a solicitar de manera pues como más reciente, que es en realidad desde diciembre. ¿Qué estamos solicitando? Que nos pongan por favor la meta nutricional, es decir, paciente con requerimiento de 1000 calorías, 1500 calorías, 2000 calorías con consumo actual de 1000 calorías, es decir, el 20%, el 50%, el 70%. Se prescribe APME para cubrir tanto porcentaje restante. Obviamente debe haber consistencia en estos datos. Como les mencionaba anteriormente, tenemos pacientes que en serio tienen 4 y 5 APMEs que todos les cubren el 100% del requerimiento, y eso obviamente pues deja como muchas dudas frente a cuál es el manejo que se le está dando a ese paciente. Otra cosa que es súper importante mencionar y que muchas veces se nos pasa son las razones que le impiden al paciente suplir sus requerimientos nutricionales con alimentos. Pues como este ítem, este pedacito, lo ponemos por la resolución 740 que les estaba mencionando, porque en ella nos dicen que los APME son exclusivamente para personas que, entre otras condiciones, no pueden suplir sus necesidades con alimentación convencional. Entonces, no nos basta únicamente con que nos digan paciente con falla cardíaca, con desnutrición, que consume el 60%, se propone soporte nutricional que cubra el 35% aproximadamente. No, también necesitamos que nos digan por qué ese paciente solo cubre el 60% con alimentos, o por qué cumple el 50%, o por qué a veces el 90%, pero otros días el 60%, en fin, todo de acuerdo a la justificación que nos estén dando. Y continuando con lo que ahorita Pipe mencionaba, sabemos muy bien que acá hay 500 caracteres, que a veces esto se queda corto, entonces podemos continuar con el otro cuadrito que hay igualito a este acá abajo, que dice indicaciones para el paciente. Sin embargo, pues hemos hecho el ensayo con varios casos de poner toda la información y los 500 caracteres nos alcanzan. Que es importante si están corticos de espacio, no tenemos que repetir información. Por ejemplo, si ya aquí pusimos todos los diagnósticos que necesitábamos poner del paciente, pues no los tenemos que escribir otra vez acá en la justificación. Nosotros tenemos acceso al género, tenemos acceso a la edad del paciente. Entonces son datos que no necesariamente tienen que poner acá porque podemos acceder a ellos. Si los quieren poner y dar espacio, maravilloso, pero si están corticos de caracteres, pues eso es algo que no tendríamos que incluir ahí. Em, También como Pipe les mencionaba, pues nosotros auditamos, pero también nos auditan. Últimamente, ¿qué ha estado pasando y que ha generado varias devoluciones? Que estamos cada vez más estrictos con el cumplimiento de las indicaciones que tienen los productos.
Antes lo que hacíamos, por ejemplo, era, pues disculpen poner tanto el ejemplo de la diabetes, pero creo que es como el ejemplo más claro, que digamos, si la indicación de un producto decía alimento para propósitos médicos especiales para personas con diabetes y desnutrición asociada a, con que tuviera la diabetes, tuviera la desnutrición, decíamos, listo, es pertinente y se suministraba este producto. Sin embargo, con la auditoría que también nos realizan a nosotros, el mensaje es que el cumplimiento debe ser a cabalidad. Es decir, en este ejemplo que les ponía, debe ser el paciente que con diabetes y desnutrición, y si dice asociada a y nos muestra un listado de patologías a las que debe estar asociada, pues el paciente también debe tener estas patologías. Entonces, si el paciente tiene desnutrición, tiene diabetes, pero esa desnutrición no está asociada a ese listado, ahí tenemos un incumplimiento. Esta también es la razón por la que está sucediendo que nos dicen, pero ¿por qué si este paciente siempre se le generaba, venía recibiendo súper bien, ya lleva 6 meses con el soporte y de repente ya hay inactivaciones? Esta es la razón. Em, pues también me interesa mucho que le entiendan para que digan como que no es una anulación ahí como arbitraria, sino que también en la medida que nos exigen más desde auditoría, pues nosotros también nos toca ser más meticulosos en esa revisión. Em, ¿Qué he visto yo, pues así como en términos generales en las instituciones? Varias cosas. Por ejemplo, hay instituciones en las que hemos visto que solo se prescribe una casa farmacéutica. Pilas con eso. Eso es súper importante que lo revisemos. Tenemos la ley que creo que es la 15, bueno, no me acuerdo cuál es, que es la que nos habla de la autonomía profesional. En ese sentido, tenemos un abanico de opciones y de posibilidades de soporte nutricional y el profesional es libre de prescribir en ese abanico de posibilidades. Como prestador, no tenemos un convenio especial con algún laboratorio. Me han llegado comentarios que tal laboratorio dijo que es que Sura le dio prioridad y que por eso puso este alineamiento. Esto es completamente falso. Todos los laboratorios entran en negociación y todos los APME, siempre y cuando estén disponibles en el mercado y sean pertinentes para el paciente, pues se van a evaluar de la misma manera. No evaluamos de una manera un laboratorio y de otra manera el otro. Es indiferente el laboratorio del que sea la nutrición, a todos se le evalúan los mismos ítems. Entonces, pues súper importante tener eso en cuenta. Y lo otro, también el tema de la racionalidad. Em, Encontramos renovaciones a pacientes que ni siquiera se han visto de manera presencial, copiar y pegar entre las prescripciones, entonces es la misma justificación en la prescripción de hace 6 meses que en la que tenemos hoy. Em, y también muchas veces creo yo que son como temas de pronto no identificar a tiempo cuando hay un fallo, porque así como podemos fallar a medicamentos, también podemos fallar a nuestro soporte nutricional. Si llevamos, no sé, 4 meses, 5 meses en el que el paciente se supone que de manera juiciosa consume el APME, no ha subido ni un gramo, no mejora, pues posiblemente tengamos que considerar otras estrategias o considerar el cambio de la fórmula que está recibiendo. Entonces, en ese sentido, también les pido mucha ayuda. ¿De qué otra forma podemos contribuir como a este control de costos? Por ejemplo, si encontramos una APME que viene en presentación líquida y en polvo, generalmente las presentaciones en polvo son más económicas. Si vamos a mandar por tiempo prolongado o en dosis elevadas, pues la idea es que, por ejemplo, si hay una lata de 300, una de 500 y una de 800, mandemos la de 800, que va a ser más costo efectiva y que es exactamente el mismo producto. Esos serían como los mensajes. También decirles pues que obviamente es un equipo lleno de humanos. Nosotros no usamos inteligencia artificial, pues como ni ningún agente para la revisión de las prescripciones, entonces pueden tener la seguridad y la tranquilidad de que todo lo que salga pues en la justificación va a ser revisado y que también estamos abiertos a posibles correcciones. ¿A qué me refiero? Si ustedes encuentran que hay una anulación, que ya ustedes revisaron, es pertinente, tiene todos los ítems, en definitiva, no entiendo qué hacer con este paciente. También nos lo pueden decir, les voy a pasar el correo al que se pueden escalar los casos con los que hay dudas. Y también otro tema importante que no sé si ya de pronto les han hecho capacitación al respecto, viene siendo el de desnutrición primaria. Yo no soy experta en este tema de desnutrición primaria, este es más desde la parte
de salud pública. Sin embargo, es importante que sepamos que los niños entre 0 y 59 años con desnutrición primaria implican la activación del lineamiento técnico. En estos casos no se usa APME, se usa FTLC, que la más conocida es Plum Peanut, que es como esta mantequilla de maní que está lista para el consumo. Em, Esta mantequilla de maní, pues, se deja de considerar únicamente cuando hay un fallo, que el fallo se considera, pues, que no funcionó, o cuando hay intolerancia, o cuando hay una alergia que está comprobada. Antes de eso no vamos a considerar un apne, y aunque se trate de desnutrición primaria, si hay un fallo FTLC y mandamos apne, igual se debe cumplir con la indicación. Tengamos muy presente que, o sea, que tener un niño con desnutrición primaria no nos exige del cumplimiento de la indicación que tiene este producto dentro de su ficha técnica. Ya les voy a mandar el correo que acá lo encontré. Y no sé si de pronto tengan alguna inquietud que quieran que resolvamos, pues también para que aprovechemos acá el espacio. Susana tiene la mano levantada. Y por el chat les acabo de poner el correo. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Quería como hacer algunas preguntitas que a veces nos pasan con las prescripciones. Por ejemplo, cuando se niegan o cuando no se autorizan y se devuelven. En el correo que llega de EPS Sura, últimamente lo que dices tú, sí dicen como que falta esto, pero a veces no. Entonces son correos incompletos. Yo a veces me pregunto, ¿será que sí hay realmente un par? Realmente sí es un nutricionista el que lo revisa, porque me cuesta creer que con todo lo que yo escribí y me responden como tracto gastrointestinal funcionante. O sea, a mí ese caso lo tengo en mi cabeza hace muchos meses porque me pareció, o sea, no entiendo. Primero, era un paciente como con Alzheimer, demencia, Parkinson, o sea, no comía, sin dientes, bueno, como que muy complicado, era un adulto mayor. Evidentemente sí, tenía un tracto gastrointestinal funcionante, pero un paciente que evidentemente y cognitivamente no come. Entonces la desnutrición fue cada vez más severa, más severa, más severa, al punto que ya estaba muy grave y se decidió enviar un APME. La respuesta de EPS Sura fue solamente esa frase. Solamente esa frase. Tracto gastrointestinal funcionante. No sé tú qué opinas de esa respuesta. Listo. Yo agradezco pues como que me lo compartas porfis. Como te digo, pues es todo un equipo. La forma en la que nosotros trabajamos es que tenemos un área en EPS que es de nuevas tecnologías y de investigación. Esta área nos da como las guías sobre escenarios clínicos y patologías, y de esas guías salen los lineamientos bajo los cuales se hace la evaluación de las prescripciones. Obviamente a veces hay personal pues que es nuevo, se equivoca. Entonces sí agradezco mucho que me compartas el caso, porque con el contexto que me das, pues con la información que me das, pues claramente no es una respuesta completa. Entonces sí sería muy valioso que me lo compartieras al correo que te pasé, porque también nos sirven ese tipo de casos en los que se cometen errores para hacer retroalimentación al equipo. Y también, pues en caso de que el paciente, por ejemplo, al día de hoy esté sin su nutrición, se puede considerar la reactivación si es pertinente a la indicación. Entonces se puede hacer. Esa respuesta fue una. Hubo otra respuesta, esa de trato gastrointestinal funcionante fue hace varios meses, pero hay otras. Por ejemplo, hubo una hace poquito que me respondieron, no se cumple a cabalidad la indicación para la cual fue diseñado el APME. Esa frase, listo. Entonces dice también abajo que yo me tengo que comunicar con el paciente. Esa es una pregunta que también me causa curiosidad, porque a qué horas, cómo así, etcétera. Entonces, yo tengo que enviarle el MIPRES, yo tengo que decirle que tiene que esperar 5 días hábiles para que se lo autoricen o no, que debe estar pendiente, que debe reclamarlo, no sé qué, y yo también tengo que decirle que no se lo autorizaron. Ah, bueno, Mira, porque a nivel normativo, ahí en el comunicado dice, no se cumple a cabalidad la indicación para la cual fue diseñado el APME, abajo dice que lo corrija y después dice también asimismo la comunicación con el paciente para que sea informado. no, mira,
La cosa es la siguiente, por normativa, sí o sí, se le tiene que comunicar siempre al paciente que bien sea que se le va a entregar o no se le va a entregar el suministro. Eso se hace desde EPS. O sea, así como a ti te llega el correo notificando la inactivación, al paciente le llega mensaje de texto o llamada, según el paciente que sea, y se le dice, hola, don señor, Antes se les tal comunica con cosa está inactiva. Cuando se dice como de que por favor llame al paciente, no es como a que tú le tengas que avisar que se inactivó, sino que se refiere más a que por favor comuníquense a ver si hay que repetir la prescripción. Pero tú no tienes que informarle al paciente como, hola, don señor, no, pues eso se hace desde EPS. listo. Y de pronto, digamos que, bueno, el espacio me parece complicado porque los 500 caracteres a veces no es fácil. Tú hablas ahorita de, y la persona que hizo la pregunta, yo también la tenía de que el primer diagnóstico no importaba, y yo creo que hace más de 10 años que yo estoy acá, 10 años han dicho que el primer diagnóstico sí importa. Creo Ok, que es la primera vez que me dicen que no, pero bueno, listo. ok. Que no importa. También me parece importante tener en cuenta cuando el paciente estuvo hospitalizado, cuando el paciente, digamos que estaba en una parte hospitalaria y pasa a la parte ambulatoria, digamos que podemos decir que el paciente mejoró, por decirlo de alguna manera, porque ya no está tan agudo todo, pero es un paciente que igual de pronto necesita una continuación de un suplemento o algo, y porque persiste la desnutrición, porque lo van a operar, porque están quimios, porque están esperando que incluso suba de peso para poderlo operar, porque no soporta la quimio si está en desnutrición, por muchas cosas. Y a veces siente uno que hay muchas dificultades en enviar un suplemento de parte ambulatoria, y pues en la parte hospitalaria es más sencillo. Y a veces, Mariana, la entrega. Entonces digamos que lo autorizaron. Por cosas de la vida, se autorizó, el paciente dijo, listo, me llegó este correo, sí. Y resulta que le pregunto, ¿y cómo te fue? No, me entregaron solo un mes, o me entregaron solo 15 días, o no me entregaron. ¿Qué pasa? O sea, yo de pronto no sé si es contigo o con nosotros, pero a veces las entregas son difíciles, se truncan, se demoran, las entregas. Así ya es Ok. difícil, si ya tenemos un filtro grandísimo, porque hay un filtro en la IPS, hay un filtro en la EPS, pero también va a haber un filtro para la entrega. Me parece complicadísimo. Es un paciente que vuelve contigo, tú esperas, pero acuérdate que toca poner la meta. Entonces tú me dices, pongamos una meta, entonces mi meta es que el paciente para el próximo control en un mes suba 1 kilo, o que la meta sea no bajar de peso, eso también puede ser una buena meta, ¿cierto? Y esa meta, el paciente vuelve con 3 kilos menos, pero te Sí, entregamos el claro. suplemento, sí, pero me entregaron solamente un mes, me entregaron solo una semana. ¿Cómo así? O sea, ahí hay como que es difícil, porque cuando hacemos estas educaciones en solo nutrición, chévere, pero cuando no se hace en las farmacias, no se hace con los médicos generales, no se hace con los especialistas, se pierde. Y hay muchos Ok. médicos, incluso especialistas, vaya a nutrición para que le manden el suplemento, vaya a nutrición para que le manden el suplemento. Entonces, créeme que para nosotros, y lo puedo decir desde mi equipo que estamos en Armenia, a veces es desgastante, o sea, a veces es complicado porque uno trata de prescribir el paciente que realmente lo necesita, o sea, te lo voy a decir sinceramente aquí delante de todos, pero me gustaría adjuntar la foto del paciente, porque como que de verdad soy yo la que lo veo, soy yo la que estoy pendiente, la que escucho el paciente cómo está, y me dicen, no, tiene el tracto gastrointestinal, no funciona, o sea, como que se vuelve a hacer súper complicado, y somos nosotros las que damos la cara, nadie más, solo nosotros. Sí, bueno, con respecto a lo de que llevas muchos años y que siempre se tuvo en cuenta el orden de los diagnósticos, yo también lo sé, o sea, yo también he sido prescriptora, es más, he sido prescriptora personal asistencial más tiempo de lo que he estado en este cargo, yo en este cargo voy a cumplir un año. En realidad, una de las modificaciones que yo tuve pues como la oportunidad de hacer fue precisamente en el orden de esos diagnósticos. ¿Por qué? Pues porque no me parece justo que un paciente deje de recibir un soporte nutricional, pues por el orden de unos diagnósticos, que aparte a veces puede ser subjetivo, porque pues que llegó primero la desnutrición, la diabetes, hombre, pues no sabemos muy bien qué. Pero lo que sí les digo es que actualmente el orden de los diagnósticos no genera una inactivación. Ahora, con lo de las entregas, ese sí no depende de nosotros, ese es pues como el comercializador farmacéutico. Sin embargo, sí me llama mucho la atención y también me preocupa un montón, porque entonces estamos autorizando la dispensación de un número de producto, y esto no lo está viendo de forma efectiva el paciente. Ahí también te agradezco me compartas los casos porque los tendría que escalar, porque también es una, o sea, Listo. a nivel de salud,
pues un fracaso. Y a nivel de costos, pues también estamos entregando un producto que tiene un costo, que finalmente ese costo se va a perder porque no va a cumplir el objetivo que es, porque no hubo adherencia. Entonces ahí pues también súper importante. ¿Cuál es la única forma en la que nosotros disminuimos el tiempo de la prescripción? Cuando es una primera vez y se manda por más de 30 días, que por normativa primera vez no puede ser por más de 30 días, es de la única forma. Y aún así se dispensa por mínimo un mes. Entonces no sabría decirte la verdad porque un paciente solo recibe una semana. Sin embargo, sí te agradezco pues como que me escalaras los casos para yo también escalarlo al área pues pertinente. Listo, listo, ya voy a anotar tu correo porque si hay como uno que otro, pero pues es bueno como que lo conozcan. Listo, veo que el doctor Andrés Henao dice, buenos días, he tenido casos en que la APM está pendiente de junta dentro de los días establecidos, pero al revisar la EPS ya lo negó, esto es válido. Bueno, para que tengan una idea, lo que sucede con una prescripción es lo siguiente. Estamos en el consultorio, tenemos al paciente, hacemos el MIPRES. Vamos a poner que este paciente no tiene enfermedad huérfana, ni VIH, ni cáncer en cuidado paliativo, ni enfermedad renal crónica estadio 5. Por tanto, esta prescripción tiene que pasar por junta. Si es prioritario, junta tiene 3 días. Si es no prioritario, junta tiene 5 días. Como les dije, la revisión de EPS es bastante ágil, o sea, una prescripción se revisa el mismo día, máximo el día siguiente de que fue montada. Entonces, muchas veces pasa que EPS revisa antes que la junta y, por tanto, pues cuando la junta va a revisar, ya está anulada la prescripción. Para que una prescripción se dispense, es necesario que haya aval tanto de EPS como de junta. Entonces, poniendo que EPS revisó antes que junta y EPS inactivó, igual se iba a inactivar aunque tuviera junta porque debe tener el aval de ambas instituciones, me hago entender. También pasa muchas veces, demasiadas veces, que nosotros como EPS damos el visto bueno y que en realidad es junta de profesionales la que inactiva. Entonces, finalmente, no importa tanto si revisó primero EPS o si revisó primero IPS. Lo que importa es que para que esta prescripción se pueda generar, luego pueda tener una orden y luego se pueda dispensar, necesitamos el aval de IPS y de EPS. ¿Sí me hago entender? No sé si el doctor Andrés le queda como clara la inquietud. Listo. Y bueno, no sé si tengan como alguna otra duda. Jefe Angélica, cuéntame. Bueno, Mariana, yo quiero como dos cositas. La primera es referente como lo que estaba hablando Susana Dávila, referente a el ámbito que nosotros manejamos, que es domiciliario. A mí en algunas oportunidades, bueno, la nutricionista me alza la manito porque siempre le hacen como la devolución con la misma justificación. Al momento de nosotros revisar y enviar los correos, mágicamente ya los autorizan. Cuando se envía un correo sobre un correo, que le hacen la negación, que porque no cumple a cabalidad con la indicación. Bueno, entonces, nosotros, lastimosamente, no somos hospitalarios donde nosotros, o donde allá formulan el paciente se va a su casita y ya no tiene nada que ver con el profesional porque no tiene como canal directo con él. Diferente a nosotros, que somos domiciliarios, donde a nosotros nos llegan todas estas quejas y solicitudes de los usuarios y finalmente los que se están viendo afectados son ellos. Porque cuando yo tengo, incluso pues sacaría como los casitos para reportarle, un usuario que lo último que yo hice fue decirle a las chicas, vamos a hacer correos y los enviamos a Sura y hicimos eso y sobre ese correo ya no lo autorizaban o no lo aprobaban, por decirlo así. Entonces, eso me genera angustia porque los usuarios se enojan, o sea, la población domiciliaria es una población muy compleja donde la nutricionista hace su valoración, tiene un teléfono donde hace el contacto con el usuario, entonces las amenazas, pues como se enfadan los usuarios, ella está recibiendo toda esta información, el último hasta en el noticiero de Risaralda salió. Entonces eso, primero, sí es como para validar con el equipo, porque yo entiendo, hay personas que llegan al equipo nuevo, hay una curva de aprendizaje, pero cuando esto afecta al usuario, pues es obvio que él se va a molestar. Le llegan a ellos las notificaciones del por qué se lo niegan, nos envían a nosotros y ahora pues porque tenemos un auditor médico que es la persona como que está siempre al tanto de los casos que nos llegan, como que tenemos que pedirle a él como, ¿qué pasó con este caso? Algunos sí tenemos ahí como algunos errores, pero otros que no.
Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo, que es algo que la nutricionista me ha hecho como también un llamado, es cuando el diagnóstico no está relacionado. En este caso tengo un paciente de Marsella, un paciente con una desnutrición, y el diagnóstico es epilepsia y retraso mental. El diagnóstico no se relaciona, no está indicado, pero es un paciente que incluso también ya alcé la manito porque es un paciente que tiene un abandono, una negligencia familiar, es un paciente que está totalmente desnutrido. Entonces, en este caso me dicen como, si no tiene diagnóstico relacionado, no se le puede formular. Entonces, ¿cuál es la opción que yo veo para este usuario? Pues porque no lo puedo dejar simplemente como no se le puede formular y ya está, porque es que es un ser humano que necesita apoyo tanto de la IPS como de la EPS. Listo. Entonces, mira, lo primero, nuevamente, compárteme los casos. Ahí también les digo que, o sea, yo sé que muchas veces los mensajes de respuesta son iguales o son muy similares. Esto también corresponde a que tenemos que estandarizar procesos. Sin embargo, también les digo que hay veces, pues incluso ayer escalé un caso de auditoría de un paciente pendiente de un alta, que lleva como una semana pendiente de un alta y no hacen sino subirle la misma prescripción, el mismo producto, la misma justificación y no hacemos sino responder con el mismo mensaje, el mismo error y nunca se modifica nada. Entonces a veces es frustrante de lado y lado, pero ahí nuevamente te agradezco pues como que nos compartas los casos. Y con lo del diagnóstico relacionado, pues créeme que eso también me pone a mí muy en conflicto porque pienso en el paciente, pero se nos sale de las manos. Les voy a contar un caso. Hace unos meses tuvimos una prescripción de una paciente muy joven, como de 25 años, con una obesidad mórbida. Sí, tenía como 20, 25 años, con una obesidad mórbida. Resulta que a esta paciente, pues recientemente se le había diagnosticado un cáncer de garganta, tenía que ir a cirugía y pues iba a quedar con sonda como única vía de alimentación. A esta paciente le pusieron soporte nutricional, se declaraba todo su cuadro clínico, que la sonda era la única vía de alimentación. Yo como nutricionista obviamente lo leo, es más, yo creo que no hace falta ser nutricionista, pues uno dice no tiene lengua, pues la garganta, la sonda, pues obviamente necesita pues un soporte nutricional. Sin embargo, era una paciente con obesidad mórbida, no había bajado un gramo, es decir, tampoco se podía justificar una desnutrición por pérdida de peso, que tenga sonda como vía de alimentación. En ninguna parte de la normativa nos dice que exima del cumplimiento de la indicación del producto. Entonces, en realidad, nosotros como prestador muchas veces hemos dispensado en situaciones así, pero luego llegan las glosas, nos dicen, se le dispensó esto a esta paciente que no cumple con indicación y no te vamos a pagar eso que dispensaste. Entonces se hace supremamente complicado. Yo entiendo mucho la situación del usuario porque a mí también me ha pasado como prescriptora y ahora estando acá en el puesto en el que estoy, pero realmente sin indicación no tenemos cómo dispensar, o sea, es que no podemos, por la misma auditoría que nos hacen a nosotros. A mí me llama la atención con este usuario es que él ya venía formulado anteriormente, es un paciente que ingresa al programa. ¿Qué veo yo con este usuario? Y es algo que, bueno, igual también lo voy a hablar con el doctor, con el auditor, porque es una posible queja. Es un paciente de un municipio que finalmente tiene, en algún momento tuvimos una queja de ese usuario porque intervino Alcaldía de Marsella y demás. Este paciente es una posible queja, posible tutela, posible problema, por decirlo así, porque él ya venía formulado, ahora nosotros lo estamos formulando y se nos negó, entonces el usuario no, para ellos es poco relevante quién hace la formulación, quién genera autorización y quién niega. El usuario simplemente dice, ya me lo daban, ahora me lo están negando desde la IPS. Nosotros debemos ser transparentes con ellos porque finalmente, como se lo indicaba ahora, el tema va a ser para nosotros y la queja va a ser para mí. Pero básicamente yo debo de justificar que él venía formulado, ahora nosotros hacemos formulación porque, pues, como usted dice, es algo pues que también sale de las manos de EPS, pero que nosotros debemos explicarle muy bien al usuario el por qué no se le puede formular, no es un tema de nosotros, y que finalmente, pues, si en algún momento llega una queja, una tutela y demás, pues es algo que se había comentado y que se está alzando la manito para decir, tenemos este caso que ya era formulación repetitiva. Sí, claro, y es entendible y cada caso se tendrá que estudiar.
Como te digo, a mí también me parece pues supremamente frustrante, o sea, porque hay cosas que desde lo técnico pues uno dice sí, pues tiene toda la razón, pero que finalmente también nos encontramos como con unos lineamientos muy claros a nivel normativo que nos impiden proceder como con esas situaciones, pero claro, hay que ser transparente con el usuario. Y veo que Luisa también tiene una manito levantada, ya para que vayamos terminando, que estamos cogiditos del tiempo. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Bien, Mariana, ¿y te tú? quería hacer un comentario muy puntual y es Dime. sobre el casito ahorita que estabas comentando de los niños que tienen como tal desnutrición y sobre todo en casos de falla de FTLC, porque tuve un caso específicamente, empezamos como el proceso de la justificación, indicando el fallo, fue negado, tuvimos que escalarlo un poco y finalmente fue aprobado y empezamos ese primer mes con el tratamiento sin fórmula FTLC. En la segunda prescripción fue negado, se envió un correo, lo aprobaron, tuvo El el primer control fue por un como, mes. sí, 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 Ah, sí. ok. Y luego Tuvimos ibas a hacer igual la el control, renovación. ¿cómo? Y luego ibas a hacer la renovación de ese primer mes. Sí, ya se Ok. realizó la renovación de ese primer mes Ujú, y igual lo estoy haciendo mes a mes para irlo evaluando ujú. y estuve con él ayer, después del control de hace un mes. Y la mamá tuvo un incremento de peso muy leve, pero porque no se le hizo entrega hace un mes. Igual tengo que hacer la reformulación porque ya pasó el mes del MIPRES y él requiere el suplemento, pero igual nunca se lo entregaron. La mamá Ok. inclusive me comentó de comprarlo porque nunca se le hizo la entrega, que igual ella llama y le dice que viene en camino, pero lleva un mes en camino. O sea que el tema no es de autorización, sino de dispensación. Sí, digamos de cómo poder gestionar un poco más eso o cómo se, porque primero fue la autorización que ya, bueno, se logró Claro. superar porque fue, me imagino, algo nuevo. Pero entonces sí, lleva un mes desde que nos vimos en control, los estuve ayer y no se les hizo realmente nunca la entrega y la No mamá se en hace este momento está efectiva. considerando comprar. Ajá. Y pues tuvo Listo. un aumento realmente, pesaba 10,5 kilos, ayer pesó 10,8 y talla cero aumento. Sí, claro, es que no tiene cómo aumentar si no tiene el tratamiento. Listo, no, yo ya estoy acá escribiéndole a mi jefe a ver con quién podemos escalar esto. Les puedo escribir acá en el chat luego de que colguemos, ¿cierto? Pues como un correíto, la respuesta sobre esto, ¿cierto que sí? Como para también. Cuando son externos, se salen del chat una vez cierran la conversación. O si quieren, Caro, tú les puedes enviar lo del tema del PDF de prescripción. Sí, claro, yo les comparto, hago un correo para todos los de ayer Eso. y los de hoy y les compartimos la información. Listo, y ponemos el correo de Presnopos al que me van a enviar los casos puntuales que me están comentando, me los mandan por favor, tipo de documento, nombre del paciente y como un resumen